abres tu micrófono. Sí, se bajó. Qué bendición, hermanos, poder estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y vamos a continuar con esta serie de predicaciones expositivas de textos selectos, hermanos. Y ahora les quiero invitar a ir al libro de Job, Job capítulo 1. Y voy a dar lectura desde el versículo 18 del capítulo 1 hasta el versículo 10 del capítulo 2. Job 1 del 18 al capítulo 2 versículo 10. Voy a dar lectura, dice así la palabra del Señor. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Oremos. Padre celestial, en tus manos me encomiendo, Señor, y encomiendo este tiempo. Guarda mis labios, Señor, y que con fidelidad, Señor, exponga tu palabra bendita, Señor. El resultado lo dejamos a ti, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La reacción correcta ante las pruebas. La reacción correcta ante las crisis. ¿Cuál debe ser la reacción que debemos tener ante un problema, ante una situación difícil en la vida? Todos conocemos, hermanos, el hecho de que la actitud que asumamos ante las crisis, ante las tribulaciones, va a ayudarnos a soportarlas. La historia de Job es bien conocida, incluso por gente no cristiana. Este libro, hermanos, es uno de los libros más conocidos de la Biblia y narra una historia que se fecha, es decir, Job vivió en la época de los patriarcas, entonces es una historia muy antigua. Job fue un personaje, de hecho, histórico, hermanos, y debemos ubicarlo, primero empezar, tener un abordaje al libro de Job como un personaje histórico. Job realmente existió. Él era un hombre con una familia, era casado, tenía 10 hijos, 7 hombres, 7 mujeres, hermanos. Y su nivel socioeconómico no solamente era rico, sino que era riquísimo, era multimillonario. Podríamos decir que era hoy un Carlos Slim de hoy. Era muy rico, más que todos los habitantes del Oriente. Entonces era alguien que todo mundo conocía. Él era, desde el punto de vista espiritual, un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Hermanos, Job tenía
todas estas características y cualidades, Dios había querido bendecirlo mucho, pero él era un hombre temeroso de Dios. ¿Cuáles son los personajes centrales aquí, hermanos? Bueno, vemos cómo Dios está controlando todo en esta historia. Pero aparece Satanás también. Está Job y más adelante aparecerán sus 3 amigos. Esta historia, hermanos y amigos y amados, nos habla y nos presenta un suceso en la vida de Job, en una parte, en un episodio en la vida de Job, en donde él fue sometido a una dura prueba. Y esta prueba, hermanos, esta narración se nos presenta en 2 esferas. Primeramente, la esfera celestial, los diálogos entre Dios y Satanás, y la esfera terrenal. Algo muy importante que debemos tener en cuenta al aproximarnos a esta historia es que Job nunca supo la razón de su sufrimiento, de sus calamidades. Él no sabía, él experimentó todo eso en total ignorancia de lo que había ocurrido allá en el cielo. Es algo importantísimo que debemos tener. Ahora, esta historia, hermanos, vemos cómo la prueba de Job se da en 2 momentos. Si nosotros pusimos atención a este relato bíblico, la historia de Job se da en 2 momentos. Uno, en el cual a Job le es quitado lo que más ama. Y un segundo momento es cuando Job recibe lo que más temía, lo que menos deseaba que le llegara, lo recibe Job. Y esto nos da, hermanos, a nosotros una gran enseñanza para el día de hoy. En el ejemplo de Job vemos la reacción correcta que debemos tener ante la crisis. La reacción correcta que debemos tener ante las pruebas. En primer lugar, hermanos, vemos cómo Job le fue quitado lo que más amaba. Voy a leer los versículos del 18 al 22. Entre tanto que éste hablaba, vino otro y le dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué dice? Y adoró. El tiempo de prueba, amado y amada, el tiempo de prueba es un tiempo para adorar, no para quejarnos ante Dios, sino para adorar a Dios. Y eso es el ejemplo que nos da aquí Job, hermanos. ¿Alguna vez te has encariñado con algo o con alguien que no es tuyo? ¿Con algo ajeno? Alguien que alguien te cargó. Puede ser alguna casa, algún coche o algún hijo de alguien más. Bueno, pues, hermanos, yo, por ejemplo, conozco a compañeros de dependientes, también funcionarios del gobierno, que han ocupado en alguna ocasión plazas de interinato. Usted sabe que una plaza de interinato es una plaza que pertenece a alguien de base, que por alguna razón, ya sea por promoción o por ocupar algún cargo directivo, la deja desocupada y alguien viene a suplirlo sabiendo que en cualquier momento la debe de entregar. Bueno, pues muchos casos han sucedido que regresa el dueño de la plaza y esa persona que está ocupando el interinato, ¿qué tiene que hacer? Entregarla. Y muchas veces han intentado recurrir a cuestiones legales, pero no les queda otra opción que entregarla. ¿Por qué? Porque la plaza no era suya, ¿sí? Nosotros conocemos el caso de una hermana en Cristo que es directora de una casa hogar, tiene un ministerio muy hermoso con niñas sin papás. Entonces ella trabaja mucho con el DIF. El DIF en ocasiones, hermanos, le ha dejado en resguardo niñas en lo que se resuelve su situación legal con sus padres. Y con mucho dolor, ella ha tenido que devolver al DIF a las niñas una vez que los padres han resuelto su situación y reclaman la patria potestad de sus hijas. ¿Por qué? Porque legalmente no eran sus hijas. Ahora, ¿cuál es el problema, hermanos, aquí? Que vemos que muchas de las cosas que nosotros damos por nuestras, en realidad no son nuestras, hermanos.
¿Quién es el dueño de todo? La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es dueño de todo porque Él es creador, hermanos. Todos nosotros, hermanos, partimos, y es un principio fundamental de la mayordomía cristiana. Por ahí se empieza la mayordomía cristiana, reconociendo que Dios es el dueño. Dios es el dueño. Cuando nosotros vemos el tema de la salvación, hermanos, nosotros sabemos y afirmamos y defendemos, y eso nos identifica como pueblo evangélico, que el precio de nuestra salvación fue pagado totalmente, completamente por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nosotros no pagamos ese precio, no le añadimos nada a ese pago. El Señor en la cruz, Él exclamó la frase en griego, tetelestai. ¿Y qué significa esa frase? Era lo que se le ponía en los sellos a los pagarés cuando se pagaba la última letra de una deuda. Quiere decir que todo estaba pagado. Hermanos, a nuestra salvación, el precio de nuestra salvación fue pagado completamente por Cristo. Pero déjame decirte algo, amado y hermana. Si tú ya eres salvo y gozas por la gracia de Dios de la salvación, el costo del discipulado, ese sí lo pagas tú. El costo del discipulado lo pagas tú. Voy a leer Lucas, y vayan conmigo a ese pasaje de Lucas 14, 25 al 33. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Escuchen cómo el Señor fue muy claro hablando del costo del discipulado. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solo los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti y dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La Reina Valera, la versión Reina Valera traduce esta última frase, si no renuncia a todo lo que posee. A mediados de los 90 hubo una crisis inmobiliaria en México. Algunos de ustedes la recuerdan. Muchas personas perdieron sus casas, personas que estaban pagando su crédito hipotecario. Y en los 90 muchos perdieron sus casas. Hubo un incremento en las cuotas mensuales que había que pagar. Que por ejemplo, si tú tenías que pagar 3,000 pesos por tu casa cada mes, de repente tenías que pagar ahora 12,000 pesos. Eran deudas impagables. Conozco la historia, y esto me lo contó un compañero de trabajo, que su hermana en Monterrey le pasó justamente esta situación. Vivió esta crisis inmobiliaria y ella decidió dejar de pagar. Cuando le notificaron el banco que ahora tenía que pagar 3, 4 veces más de lo que pagaba mensualmente, decidió no pagar. Entonces ya saben, empezaron las llamadas, el bufete jurídico a llamarle, y ella dijo, sí, estoy consciente que al dejar de pagar, ustedes recogerán mi casa, cuando gusten pueden venir aquí, yo no tengo ningún problema, yo entrego la casa. Pasaron 12 años hasta que ese día llegó. O sea, ella estuvo viviendo en esa casa que ya legalmente pues no tenía derecho de vivir en ella. 12 años hasta que el día llegó el banco, le dijo pues venimos por la casa, y ella dijo sí, adelante. Y ella le entregó. ¿Por qué? Porque ella sabía que esa casa no le pertenecía. Ella estaba consciente de que había renunciado a la propiedad, a reclamar la propiedad de esa casa. Amados, una buena definición de discípulo de Jesús
es esta. Alguien consciente de que todo lo que tiene no le pertenece, sino que le pertenece a Jesús. Oye, esto es una buena definición de discípulo. Alguien consciente que todo lo que tiene no le pertenece, sino que le pertenece a Jesús. Job tenía, hermanos, de hecho, tenía una muy buena teología. Él tenía un muy buen concepto, muy alto concepto de Dios. Job no era de esos que iban por el mundo atando demonios o declarando sanidad o reprendiendo a Satanás. La buena teología, amado y amada, te lleva a tener una actitud correcta. Una actitud que te lleva a tomar decisiones correctas. Y esto fue lo que le ayudó a Job para pasar por su tribulación. Cuando Dios te quite algo que amas mucho, puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser incluso a un miembro de tu familia, ¿sí? No te enojes con Dios. No le reproches nada a Dios. Haz lo que hizo Job. Póstrate y adóralo. Y reconoce que Dios es quien te está quitando eso que tú tanto amas. A esa persona que tú tanto amas es Dios, el ser más bueno del universo, quien está haciendo eso. Job hizo esa declaración, hermanos. Dice, se postró, rasuró su cabeza en señal de duelo, hermanos. Pero dice, se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Esa es la actitud correcta. Entonces la primera actitud, la primera reacción correcta ante las pruebas, ante las crisis, ante las tribulaciones, mis amados, es reconoce que es Dios quien te está quitando lo que más amas. Y en consecuencia, adóralo. Adóralo. Segunda actitud correcta en el ejemplo de Job. Reconoce que es Dios quien te está dando lo que no quieres, lo que no deseas, lo que menos deseas recibir. Dios es quien te lo está dando. Y en consecuencia, muéstrale lealtad a Dios. Voy a leer el capítulo 2, desde el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Cuando te quedas sin nada y lo único que te queda es una mujer, una esposa impía y un ladrillo para rascarte las heridas de tu cuerpo. Era todo su riqueza de Job. Alguien pudiese pensar que en este punto Job pudiese haber orado, Señor, te llevaste a mis 10 hijos, hubieras empezado por esta mujer que no te tiene temor. Pero eso no está en el relato bíblico. Job era un hombre de reflexión. Job era un hombre temeroso de Dios y eso le llevaba a tener tiempos de reflexión respecto a la vida. Era un hombre con sabiduría respecto a la vida. Y él sabía, Job sabía que si un día él se quedaba sin nada, en la ruina total, pero conservaba salud, él podía levantarse. Y ahora cuando es año nuevo, hermanos, siempre la gente dice, ¿no es cierto? Te dicen mucha salud, te deseo mucha salud porque con salud se puede todo. Bueno, en cierta manera eso es verdad. Cuando nosotros tenemos fortaleza física, podemos salir adelante y empezar de cero. Pero Job recibió justamente aquello. O sea, lo que menos quería Job era recibir una enfermedad terminal. Una enfermedad que lo
mantuviera discapacitado para poder trabajar y poder empezar a generar riqueza nuevamente. De hecho, Job describió su enfermedad como lo que menos quería recibir. Vayan conmigo a Job capítulo 3, versículo 25. Vean cómo Job se expresa aquí en esta situación. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Cuando empezó esta pandemia, yo pensé, dije, lo que menos quiero es ser contagiado. O sea, vamos a hacer todo lo posible por no contagiarnos, pero bueno, a veces es inevitable, hermanos. Por mucho que uno a veces se cuide, el simple hecho de ir a comprar algún insumo a la tienda o alguna situación así, pues es contagio. Vivir en medio de una pandemia, hermanos, es desear que no llegue la enfermedad a nosotros. A veces mucha gente diría, pues yo prefiero hasta quedarme sin empleo a otro contagio. Y la verdad es que ahorita, si usted me lo pregunta, yo le pido a Dios no volverme a contagiar de COVID. ¿Sí? Las personas que hemos vivido la enfermedad en una fase de moderada a grave, hermanos, de verdad que no deseamos volver a pasar por algo así. Pero piensa por un momento ahí donde estás. ¿Cuál es aquella tragedia en la cual no quieres que venga en tu vida? Piensa por un momento ahí donde estás. ¿Cuál será aquella tragedia, aquello que tú deseas que, ay, por favor, que esto que no venga a mi vida? Yo creo que si esta calamidad, la que estás pensando, llegara a mi vida, no sería capaz de soportarla. Ahora, sé que no es agradable lo que te estoy planteando, pero te voy a llevar a un punto todavía más desagradable. Piensa por un momento que si Dios decidiera realmente hacerte pasar precisamente por ese dolor que no quieres pasar, que Dios te mandara alguna enfermedad o te mandara ese desempleo, esa crisis económica, o perdieras un patrimonio tuyo o algún familiar que tú dirías, ay no, por favor, yo creo que si me quitaras a mi hijo, a mi hija, mi esposo, mi esposa, mi vida se acaba. No sabría qué hacer. Bueno, piensa que justamente eso es lo que Dios te mandara. Eso fue lo que le ocurrió a Job. Lo que él no quería recibir fue lo que Dios decidió que le llegara. Alguien podría decir en ese punto, bueno, me queda muy claro que Dios me puede quitar lo que Él quiera porque Él es el dueño de todo. Pero a mucha gente le cuesta trabajo pensar que Dios sea el que nos mande cosas desagradables, sea quien nos mande dolores y situaciones que nos causan sufrimiento. Pues que Dios es un Dios cruel. Muchos pensarían, hermanos. ¿Qué podemos decir ante esta situación? ¿Qué dices tú? ¿Quién le mandó a Job esta enfermedad maligna? Bueno, si nos vamos al texto bíblico, aquí dice Satanás. Pero si vemos con más detalle el texto bíblico, Satanás no hubiera hecho nada si no hubiera sido bajo la autorización del Dios soberano. Dios estableció los límites hasta dónde podía llegar el actuar de Satanás. Y es impresionante la expresión que Dios usa, hermanos, cuando en este diálogo con Satanás y le dice, su vida está en tus manos. En el versículo, voy a leer el versículo 6. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Te imaginas qué impresionante que Dios dijera eso de nosotros? Que le dijera al diablo, ahí está está Iván en tu mano. Sí, impresionante. Pero Dios, hermanos, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando en control. No importa cuánto el diablo nos quiera y nos odie, hermanos. Recordemos, Satanás es un ángel que fue creado. Él no es eterno.
Satanás no posee ninguno de los atributos no comunicables de Dios. Satanás no es omnipotente, no es todopoderoso. Satanás no es omnipresente, Satanás no está en todas partes. Satanás no es omnisciente, no tiene un conocimiento ilimitado como lo tiene Dios. Satanás no tiene eternidad, es decir, él no existe desde siempre. Él fue creado. Un querubín, dice la palabra de Dios, que él se rebeló contra Dios junto con otros ángeles y es un ser espiritual tan real como tú y yo. Así que no, olvídate de que Satanás no existe o que Satanás es un símbolo de la maldad. No, Satanás es un ser espiritual real, tan real como nosotros. Y anda en el mundo intentando detener el avance del reino de Dios junto con sus huestes. Así que no pienses por un momento, ni te cases con la idea de que Satanás es un ser mitológico, un cuento. Yo sé que para cualquiera que me escuche en el siglo XXI hablando de esto, diría, pues qué pensamiento tan oscurantista, tan del medioevo. No importa, el testimonio de la palabra de Dios es claro y se presenta a Satanás como un ser real. Y como alguien dijo en el pasado, ¿quieres creer y realmente convencerte de la presencia y la realidad de Satanás? Empieza a resistirlo. Si tú empiezas a tocar los intereses del diablo, él te dejará bien convencido de que existe. Satanás es real, pero es limitado. Él no puede actuar sin que Dios se lo autorice. Entonces, por mucho que él nos odie, y Satanás aquí estaba haciendo una especie de apuesta con Dios. Y por supuesto que nosotros conocemos el final de la historia. Él perdió. Satanás perdió. Pero él no sabía el final de la historia. Dios sí lo sabía. Dios sí conoce el final. Y por eso Dios sabía que Job iba a salir adelante con su gracia de esta prueba. Hasta aquí, hermanos, podemos ver que Dios no solamente es el dueño de nuestra vida y de nuestras posesiones y de nuestra familia, sino que también Él nos va a meter en el horno de fuego, hermanos, para probarnos. El propósito de las pruebas, ya lo hemos visto en otros pasajes, hermanos, es que Dios está formando la imagen de su Hijo Jesucristo en nosotros. Así que en la prueba, por eso Santiago dice, gózate en las pruebas. Dios está tratando y formando a su Hijo en ti. Vamos a ver, les invito a ir a Lucas 13, 16. Mucha gente hoy batalla acerca de entender cuál es el origen de las enfermedades. Y mucha gente cae en el error de pensar que cada vez que nos enfermamos, o es por pecado, o es porque el diablo está detrás de esa enfermedad. Y tratamos de dar explicaciones, hermanos. No seamos tan rápidos en juzgar el origen espiritual de las enfermedades, hermanos. En esta iglesia hemos tenido a muchos enfermos, hermanos. Y a veces el diablo trata de manipular nuestra mente, decir, bueno, seguramente ese hermano se enfermó porque Dios está tratando con su carácter, porque tiene un carácter muy feo. Bueno, hermanos, realmente no nos apresuremos a dar veredictos así. Lo que es cierto es que la Biblia sí menciona al menos 2 casos de enfermos en donde Satanás intervino, y este es uno, hermanos. Lucas 13, 16. Jesús mismo dijo, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Era una mujer que tenía un problema de columna, vivía 18 años, estuvo encorvada. El Señor la sanó en un sábado, pero había ahí la intervención maligna de Satanás. ¿Eso quiere decir que todas las veces que nos enfermamos es por causa de Satanás? No, hermanos. También la Biblia afirma que Dios manda la llaga. Job mismo lo declararía. Él manda la llaga y él cura la llaga. Pero vemos que en el caso de Job Dios estaba usando a Satanás para sus propósitos. Para sus propósitos, hermano. Y escúchame bien. Todo mal provocado por Satanás
en los hijos de Dios está bajo el gobierno, control y providencia del Dios soberano. ¿Sí? Todo mal que el diablo nos llegue a hacer, hermanos, está bajo el control y gobierno y providencia de nuestro Padre Celestial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esa frase, hermanos? Que el diablo nunca va a poder actuar sobre un hijo de Dios sin el permiso de Dios. En segundo lugar, significa que el diablo no conoce el resultado final de nuestras pruebas. En tercer lugar, significa que el diablo no conoce tan bien a los hijos de Dios como Dios nos conoce. Y en cuarto lugar, que el diablo no puede traspasar los límites que Dios le ha impuesto. Entonces hemos visto hasta ahorita, hermanos, dos reacciones correctas ante las crisis. En primer lugar, cuando Dios te quita algo que amas mucho, sea un pariente, sea un familiar, sea tu trabajo, sea tu negocio, sea lo que sea, reconoce que es Dios quien te lo está quitando y adóralo. La segunda reacción correcta ante la tribulación y las pruebas es que cuando Dios te manda algo que tú no deseas, ya sea una enfermedad como en el caso de Job o cualquier otra tribulación, reconoce que Dios está en control de esa situación. Puede ser que incluso el diablo haya estado involucrado, pero Dios sigue siendo soberano en esa situación. Y en consecuencia, muéstrale lealtad como Job le mostró lealtad a Dios delante de su esposa. Le dijo, como cualquier mujer fatua has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Él se negó a ser un apóstata, como su mujer lo estaba incitando. Y como el diablo pretendía que lo hiciera. Job no pecó. Y es que, hermanos, en los momentos de prueba, en los momentos de debilidad, en los momentos de sufrimiento, entre más empieza a aumentar la presión, el dolor, estás siendo susceptible a pecar. Y eso nos lleva al tercer punto. No importa cuál sea tu prueba, tu crisis, ya sea que Dios te quite algo o te mande algo, retén tu integridad. Retén tu integridad, hermanos. La integridad justamente es esa lealtad, el conservar, el ser de una sola pieza, conservar la fidelidad y lealtad a Dios. Mientras nuestra vida no se vea en riesgo, hermanos, todos somos capaces de hacer declaraciones de lealtad y de fidelidad a Dios. ¿Se acuerdan de Pedro? Como dijo, aunque todos te dejaren, yo nunca te negaré. Pedro negó al Señor, hermanos, para evitar que lo crucificaran también a él. Cuando Abraham quiso guardar su vida y que no lo mataran por causa de su esposa Sara, perdió su integridad al mentir. Hermanos, personajes más trascendentes que tú y que yo en la historia de la redención, en momentos de crisis, perdieron su integridad, comprometieron su integridad. Debemos de nosotros recordar que en medio de la tribulación, no importa cuán grande sea nuestro dolor, cuán grande sea el sufrimiento, cuán grande sea la prueba, séle fiel a Dios, serles fiel a Dios. ¿Por qué? Porque las pruebas Dios las manda con un propósito. Deuteronomio 8:2, y vayan conmigo por favor a Deuteronomio 8:2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios todos estos 40 años en el desierto. Note, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. Y escucha esto, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Dios prueba a sus hijos, no es para que Dios obtenga información que desconoce acerca de nuestra condición espiritual. Dios ya la conoce, Dios conoce todo. La prueba
es para darnos a conocer, dice, para hacerte saber lo que había en tu corazón. Las pruebas son información para ti, no para Dios. Porque muchas veces nos creemos muy maduros en la fe. Tenemos un concepto demasiado alto de nosotros. Pero es la prueba la que nos ubica en nuestro real avance espiritual. Dios nos está informando, mira, te hace falta mucho. Necesitas fortalecer, necesitas ser más paciente, necesitas ser más santo, necesitas ser más fiel a mí, más amoroso, más servicial. Lo que sea que Dios te esté mostrando es la prueba la que nos revela nuestra verdadera condición. Estas tres actitudes, hermanos, correctas que debemos tener ante las pruebas. En el ejemplo de Job las tenemos. Y lo podemos plantear al revés, hermanos. ¿Cuáles serían las tres actitudes incorrectas ante la prueba? La primera, actitud incorrecta. Que te olvides que es Dios quien te está quitando aquello que tú amas. Y entonces que tu vida espiritual se empiece a enfriar. No, yo he servido a Dios, yo he amado a Dios, soy fiel en la iglesia y mira, Dios se llevó a mi pariente. Esa no fue la actitud de Job. Otra actitud incorrecta sería pensar que Dios no está en el control de la situación. Y pensar que tú puedes tomar el control de la situación o de la crisis. Y entonces no mostrarle lealtad. Una tercera actitud incorrecta. Empezar a pecar en tus pensamientos, reclamarle a Dios, alejarte de la iglesia, enfriarte espiritualmente, dejar de orar, dejar de alabarlo. Recordemos, hermanos, este ejemplo de Job. Las tres R están en las tres R's para que sea fácil de recordar para todos. Primera R, reconoce que Dios es dueño de todo y Él te quita aún aquello que más amas. Y Él tiene todo el derecho de hacerlo. Y si llega a quitarte aquello que más amas, adóralo. Adóralo. Segunda R. Recuerda que Dios es soberano y está en control. Y está por encima de los actos y planes de Satanás. Y, en consecuencia, muéstrale lealtad a Dios. Y la tercera R, hermanos. Retén tu integridad. No peques en medio de la prueba. No permitas que pensamientos malos te lleven a un distanciamiento o más aún, peor aún, a un enojo en contra de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo que vemos con Job. Todos estamos expuestos, Señor, a pruebas. Pero aquí tú nos has descubierto el velo, Padre. Y nos permites ver que en las pruebas tú no has perdido el control. Y no has perdido, Señor, el gobierno. Nada te toma por sorpresa, Señor. Ya sea que pasemos por el desempleo, ya sea que pasemos por una crisis de salud, ya sea que te lleves a algún familiar, Padre. No importa cuál sea la prueba que nos permitas pasar. Ayúdanos, Padre, a asumirlas y afrontarlas con la actitud correcta. Reconocer que tú eres el dueño de todo, aún de nuestra propia vida. Y tienes derecho de tomarla. Tienes derecho de tomar la vida de cualquiera de nuestros familiares, Padre. Y no por eso nos hemos de enojar contra ti, Señor. Tú eres dueño de todo, Padre. Ayúdanos a entenderlo. No solamente en las pruebas, pero también ayúdanos a entender que cuando viene a nuestra vida algo que no deseamos, Señor, ya sea una enfermedad o lo que sea, tú estás en control de todo, Señor. Y que en medio de la enfermedad demostremos lealtad. Y en ambos casos, Señor, en cualquier situación, ayúdanos a retener
la integridad, a no pecar, ni con nuestros labios, ni con nuestros pensamientos, ni con nuestras acciones, Señor. Que salgamos de las pruebas, Señor, más maduros en la fe y reflejando la imagen de tu Hijo Jesucristo en nuestro carácter, en nuestra vida y con un compromiso mayor a ti. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Como quisiéramos tener